El año era 2137, y la humanidad estaba al borde de una nueva era. Los avances tecnológicos habían impulsado a la sociedad a una era de progreso, sin igual. Las ciudades se extendían a través de continentes conectados por redes de trenes de alta velocidad e hyperloops. La órbita de la Tierra estaba repleta de estaciones espaciales y colonias en la Luna, y Marte, símbolos del alcance de la humanidad más allá de su planeta natal, pero debajo de la superficie de esta próspera civilización, yacía una inquietud latente. La Tierra no estaba sola en el universo, y durante décadas los científicos habían especulado sobre la existencia de vida extraterrestre en un día aparentemente ordinario. Los cielos se oscurecieron sin previo aviso. Una sombra colosal barrió el planeta, sumergiendo regiones enteras en un crepúsculo antinatural. La fuente se reveló como una inmensa flota de naves alienígenas. Sus elegantes superficies de obsidiana reflejaban la pálida luz del sol. El pánico se apoderó del mundo. Mientras la gente miraba hacia arriba con miedo y uno observando las enormes naves descender a través de la atmósfera con precisión espeluznante, los extraterrestres conocidos como los Sarre por fin habían llegado, provenían de una galaxia distante, una raza muy avanzada conocida por su agresivo expansionismo. Los Sarre eran conquistadores conocidos por desplegar depredadores de ápice de los mundos Myriad que habían subyugado. Estos depredadores fueron diseñados genéticamente para ser los cazadores definitivos, diseñados para erradicar toda resistencia en los planetas recién adquiridos, mientras la flota alienígena se instalaba en órbita. Se transmitió un mensaje escalofriante a nivel mundial. La voz era fría e insensible, un marcado contraste con las impresionantes imágenes de las naves alienígenas. Gente de la Tierra somos los Sarri. Su mundo ahora está bajo el dominio del Imperio Sarre. Ríndanse y sométanse o enfrenten la aniquilación. El mensaje fue breve pero efectivo. No dejó lugar para la negociación o la esperanza. La demanda de rendición resonó en todos los rincones del mundo, sacudiendo a los gobiernos y a los ciudadanos por igual. En los pasillos del Gobierno de la Tierra Unida, UEG, en Ginebra, se convocó una sesión de emergencia. Los líderes de todas las naciones, junto con asesores militares y científicos, se reunieron para discutir su respuesta. La presidenta Helena Monroe, un líder resuelto y carismático, se paró al mando de esta asamblea. Su voz llevaba el peso de la determinación colectiva de la Tierra. No nos rendiremos. Declaró que sus palabras transmitidas al mundo: no nos inclinaremos ante amenazas o tiranías. La humanidad ha enfrentado desafíos antes y enfrentaremos este juntos. El desafío de la UEG fue recibido con una rápida represalia. Los Sarre, confiados en su superioridad, iniciaron el despliegue de sus depredadores máximos. La primera ola de criaturas fue liberada de las naves alienígenas que descendieron en cápsulas que se estrellaron contra la superficie de la Tierra con la fuerza de meteoritos. El mundo observó con horror cómo estas cápsulas se abrían liberando el primero de muchos horrores. Los Draths eran la vanguardia de la invasión. Imponentes bestias reptiles, poseían escamas tan duras como el acero y garras capaces de atravesar el hormigón, desatan el caos en las ciudades que tenían como objetivo, reduciendo los rascacielos a escombros con una facilidad aterradora. Su habilidad más temible era la bilis ácida que arrojaban, disolviendo cualquier material que tocaba. El aire estaba lleno. Con los sonidos de los edificios derrumbándose y los gritos de los civiles que huían de los IED de Terry, mientras los Draro arrasaban, llegó otra ola de depredadores, los Svani. Estas criaturas eran totalmente diferentes de sus contrapartes brutales, elegantes e insectoides. Los Silvani se movían con una gracia y agilidad que los convertía en formidables cazadores. Su capacidad para ocultarse en invisibilidad les permitía infiltrarse en bases militares y sabotear defensas. Atacaban con precisión letal, dejando devastación a su paso, a pesar del ataque. La humanidad no se derrumbó, los militares se movilizaron y los científicos trabajaron incansablemente para encontrar una forma de
Contrarrestar la amenaza alienígena en una instalación secreta escondida en las profundidades de las montañas rocosas, un equipo de investigadores dirigido por el doctor Marcus Reyes se centró en estudiar a las criaturas alienígenas. El doctor Reyes, un reconocido xenobiólogo, había estado fascinado durante mucho tiempo por la posibilidad de vida extraterrestre. Ahora se encontraba a la vanguardia de la lucha de la humanidad por la supervivencia a medida que la situación se volvía cada vez más grave. El doctor Reyes hizo un gran avance. Al analizar la composición biológica de un Silvani capturado, descubrió una vulnerabilidad crítica, una frecuencia específica de radiación electromagnética que podría alterar las redes neuronales del alienígena. Criaturas. Este descubrimiento ofreció un rayo de esperanza. La UEG comenzó rápidamente el desarrollo de una nueva arma. El cañón resonador diseñado para explotar esta debilidad. Mientras tanto, los Sarre continuaban su asalto implacable. El Alto Señor de la Guerra. Ser la figura dominante de la invasión, observaba desde su nave de mando, con fría indiferencia hacia él. La conquista de la Tierra era solo otro paso en la expansión del Imperio Sarre. Él creía que la resistencia humana era feudal, su tecnología primitiva en comparación con la suya subestimó la resolución de la humanidad y su capacidad de innovación bajo presión. A medida que el capítulo llegaba a su fin, el mundo estaba al borde de una guerra sin precedentes. Los primeros enfrentamientos habían sido brutales, con los depredadores ápice dejando un rastro de destrucción. Pero frente a amenazas abrumadoras, la humanidad no había renunciado al desarrollo del cañón. Resonador. Marcó un punto de inflexión, una oportunidad de luchar contra los invasores alienígenas. El escenario estaba listo para una lucha feroz y desesperada, una batalla no solo por la supervivencia, sino por el futuro de la raza humana. La llegada de los Sarre y sus depredadores máximos sumió al mundo en el caos. Las ciudades, que alguna vez estuvieron llenas de vida, se convirtieron en campos de batalla y el aire zumbaba con los sonidos del conflicto y la destrucción. La invasión fue rápida y brutal, ya que las criaturas alienígenas desatadas sobre la Tierra no se parecían a nada que la humanidad hubiera enfrentado jamás. Cada nueva ola de depredadores trajo una nueva ola de terror que empujó a la humanidad al borde de la desesperación. La primera ola, los Draro ya habían dejado un rastro de devastación. Sus enormes formas parecidas a lagartos se elevaban sobre los edificios. Sus escamas blindadas brillaban con un brillo antinatural. Con cada paso sacudirían el suelo dejando profundos cráteres a su paso. Sus garras afiladas e implacables podían atravesar el hormigón y el acero mientras su bilis ácida corroía todo lo que tocaba. Ciudades como Tokio, Nueva York y Río de Janeiro se convirtieron en zonas de guerra. Sus icónicos horizontes se desmoronaban bajo el asalto implacable a pesar del caos que tenían los Draro. Una vulnerabilidad que las fuerzas militares de la Tierra se apresuraron a explotar mediante una combinación de tácticas de guerrilla y armamento avanzado, lograron atraer a las criaturas hacia trampas. Los ingenieros usaron campos electromagnéticos para crear barreras que desorientaron temporalmente a las bestias, lo que permitió que el fuego de artillería concentrado encontrara puntos débiles en su armadura, por lo demás impermeable. Estas victorias fueron difíciles y, a menudo, costosas, pero demostraron que los Drats no eran invencibles. Mientras la humanidad luchaba por contener a los Drats, los Sarre desplegaron su siguiente ola de terror. Los Silvani, a diferencia del enfoque de fuerza bruta de los Drats, los Silvani operaban con fría precisión. Estas criaturas insectoides que se asemejaban a una amalgama retorcida de mantis y araña eran más pequeñas, pero no menos letales. Sus exoesqueletos de gatito eran casi impenetrables y sus extremidades estaban rematadas con cuchillas afiladas capaces de cortar metal y carne con la misma facilidad. La característica más aterradora de los Silvan era su capacidad de volverse invisibles utilizando un mecanismo de camuflaje biológico con el que podían mezclarse. Los alrededores los hacían casi imposibles de detectar hasta que era demasiado tarde. A menudo atacaban sin previo aviso, apuntando a instalaciones militares, clave e infraestructuras,
plantas de energía, centros de comunicación e incluso instalaciones nucleares, que fueron víctimas de sus ataques, sumando vastas regiones en la oscuridad y el caos en respuesta. Las fuerzas de defensa de la Tierra adaptaron sistemas de detección avanzados que utilizaban imágenes térmicas y sensores de movimiento y se desplegaron rápidamente para contrarrestar la capacidad de camuflaje de los sanitarios. Las unidades de fuerzas especiales fueron entrenadas en combate cuerpo a cuerpo, equipados con cuchillas de alta frecuencia diseñadas para perforar los exoesqueletos de las criaturas. Estas unidades especializadas, a menudo denominadas cazadores de depredadores, se convirtieron en la defensa de primera línea de la humanidad contra la amenaza invisible, mientras los militares luchaban en el terreno. Los científicos e ingenieros trabajaron las 24 horas del día en instalaciones de investigación ocultas. Entre ellos estaba el Dr. Marcus Reyes, cuyo estudio de los Silvani capturados había revelado un problema crítico: debilidad, una susceptibilidad a una frecuencia electromagnética específica. Este descubrimiento condujo al rápido desarrollo del cañón resonador, un arma capaz de emitir pulsos electromagnéticos dirigidos. Estos pulsos interrumpieron las redes neuronales de los silvanos, volviéndolos visibles y vulnerables. El despliegue de los cañones resonadores, marcados un punto de inflexión en la batalla contra los Siani. Por primera vez la humanidad tuvo un arma que podía neutralizar a los depredadores alienígenas más peligrosos. Ventaja: se lanzaron ataques coordinados en todo el mundo con unidades militares armadas con cañones resonadores que expulsaron y eliminaron los nidos de Silvani. Las ciudades que habían sido invadidas comenzaron a recuperar sus calles y la moral de los defensores de la Tierra se elevó, mientras la lucha contra los Drats y los Silvani continuaba. Los Arri revelaron otra creación aterradora. Los Ulans, estas colosales bestias, eran un testimonio de la maestría de los Arri en ingeniería genética, con más de 50 metros de altura. Los Ulans estaban cubiertos de una piel gruesa y correosa, que era casi impermeables a las armas convencionales. Sus enormes brazos podían aplastar tanques con facilidad y sus habilidades regenerativas los hacían increíblemente resistentes, incluso después de sufrir daños graves. Los ulanos podían curarse rápidamente, haciendo parecer casi indestructibles. La aparición de los ulanos amenazó con inclinar la balanza a favor de los invasores en el corazón de París. Un ultrán masivo arrasó la ciudad, dejando un camino de destrucción a su paso. El poder combinado del ejército francés parecía impotente contra la criatura, pero la humanidad había aprendido a adaptarse. En una operación audaz. Una coalición de fuerzas internacionales atrajo a los ulanos a una trampa debajo de la Torre Eiffel, usando cargas sincronizadas y explosivas de alto rendimiento. Apuntaron a las articulaciones y extremidades de la bestia, obligándola a caer al suelo. Un aluvión final de armas de energía concentrada desactivó las habilidades regenerativas de Alan, permitiendo a los defensores derribarlo. La batalla con los Alan fue un duro recordatorio de los desafíos que enfrentaba la humanidad. Cada victoria tuvo un alto costo, con ciudades devastadas e innumerables vidas perdidas. Pero con cada encuentro, la humanidad aprendió más sobre su enemigo. Los científicos e ingenieros militares del mundo trabajaron al unísono, compartiendo conocimiento y recursos. Esta cooperación sin precedentes condujo a avances rápidos en tecnología y estrategia que reforzaron las defensas de la Tierra. Mientras tanto, en la nave de mando de la flota Sarre, el alto señor de la guerra Sir observó el conflicto que se desarrollaba con una mezcla de frustración y curiosidad. Los humanos habían demostrado ser más resistentes de lo previsto. Su capacidad para adaptarse e innovar bajo presión era notable, pero Sir Cale no se desanimó. Tenía una última carta para jugar. Una ola final de depredadores ápice, los más letales de todos ellos, los devastadores. El capítulo se cerró con el mundo conteniendo la respiración. Los devastadores, monstruosidades biomecánicas que combinaban los rasgos más letales de la vida orgánica y sintética, estaban a punto de ser desatadas.
La humanidad había luchado valientemente contra los Drats, los Sylvani y los Ulans, pero lo peor estaba por venir. La próxima confrontación sería una prueba no solo del ingenio y el coraje humanos, sino de la supervivencia misma de las especies. El escenario estaba preparado para una batalla que determinaría el destino de la Tierra. El mundo estaba en vilo cuando la última ola de extraños depredadores de ápice, los devastadores, descendieron sobre la Tierra. Estos horrores biomecánicos fueron la culminación de la maestría de los Arri sobre la ingeniería genética y las mejoras cibernéticas. Ellos combinaron el poder puro de las bestias orgánicas con la precisión y durabilidad de la maquinaria avanzada, con garras afiladas como navajas, visión mejorada y armadura casi indestructible. Los devastadores fueron diseñados para ser los guerreros definitivos. Su presencia marcó el último y más devastador intento de los Arri de conquistar a la humanidad. Los devastadores aterrizaron en ubicaciones estratégicas en todo el mundo, apuntando a los principales centros de población e infraestructura crítica. Su impacto fue inmediatamente y catastrófico en Los Ángeles. Un devastador atravesó las defensas de la ciudad como un cuchillo a través de la mantequilla, dejando un rastro de destrucción a su paso. En Pekín, otro devastador atacó la vasta red de centros de comando militar de la ciudad, paralizando a China. Su capacidad para coordinar una respuesta parecía que nada podría detener a estos monstruos implacables. Sin embargo, la humanidad no había estado inactiva en las semanas previas a la llegada de los devastadores. Las comunidades científicas y militares mundiales habían estado trabajando incansablemente. El desarrollo del cañón resonador había sido un avance significativo, pero estaba claro que incluso este armamento avanzado tendría dificultades contra las formidables defensas de los devastadores. Así nació el Proyecto Némesis, un último esfuerzo desesperado por cambiar el rumbo de la guerra. El Proyecto Némesis fue la creación del Dr. Marcus Reyes y su equipo. Utilizando los datos recopilados de los restos de los depredadores ápice anteriores, diseñe un virus diseñado específicamente para atacar los componentes sintéticos de los devastadores. Este virus interrumpiría las mejoras cibernéticas de los devastadores. Némesis tuvo lugar en Londres. Un devastador había tomado el control de la ciudad causando estragos. En sus antiguas llamadas, el ejército británico, en colaboración con fuerzas internacionales, lanzó un asalto coordinado. Drones equipados con el virus Némesis fueron desplegados flotando justo fuera de la línea de visión del devastador. En el momento crítico, los drones descendieron, liberando una fina niebla del agente viral. El devastador, sintiendo los drones, intentó aplastarlos, pero era demasiado tarde. El virus se apoderó y en minutos los sistemas cibernéticos de las criaturas comenzaron a funcionar. Mal sus movimientos se volvieron erráticos y tropezó luchando por mantener el control. El ejército aprovechó la oportunidad lanzando una andanada de misiles y fuego de artillería que abrumó a las criaturas defensas debilitadas. Londres se salvó y por primera vez la humanidad tuvo pruebas de que los devastadores podrían ser derrotados. El éxito en Londres desencadenó una serie de ataques coordinados en todo el mundo. En Berlín, Nueva Delhi y Sydney se lanzaron operaciones similares, cada una adaptando las tácticas al terreno local y las capacidades únicas del devastador desplegado. Las batallas fueron feroces y el costo fue alto, pero las fuerzas de la humanidad se mantuvieron firmes. El virus Némesis demostró ser efectivo y con cada victoria, la marea de la guerra comenzó a cambiar lentamente a medida que la contraofensiva de la humanidad ganaba impulso. La moral de los defensores de la Tierra se disparó. La vista de un devastador caído, que alguna vez se creyó invencible, se convirtió en un símbolo de esperanza y resiliencia. Los civiles salen a las calles para ayudar en las operaciones de rescate y los esfuerzos de reconstrucción. La unidad y la cooperación que habían surgido frente a la amenaza alienígena se hicieron más fuertes con cada día que pasaba. El mundo ya no estaba dividido por fronteras o ideologías. Se había convertido en un solo frente unido contra un enemigo común. En medio de estas victorias, la presidenta Helena Monroe hizo una poderosa transmisión al mundo de pie
en las ruinas de lo que había sido una vez la sede del gobierno de la Tierra Unida en Ginebra, habló a los corazones de toda la humanidad. Hemos enfrentado la hora más oscura de nuestra existencia. Declaró que su voz estaba llena de una resolución inquebrantable. Pero no estamos derrotados. No estamos rotos. Estamos unidos. Hemos demostrado que somos capaces de más de lo que jamás imaginamos. Los Arri pensaron que podían aplastarnos, pero subestimaron la fuerza del espíritu humano. No solo sobreviviremos, prevaleceremos mientras tanto, a bordo de la nave de Mando Sarri, el gran señor de la guerra. Sir Kale observaba los acontecimientos que se desarrollaban con creciente preocupación. Los devastadores, sus armas más poderosas, estaban siendo derrotados sistemáticamente. Los humanos habían demostrado ser mucho más resistentes e ingeniosos de lo que había anticipado. Había subestimado su capacidad de adaptación e innovación mientras reflexionaba sobre su próximo movimiento. Una sensación de inquietud se apoderó de él. Los Arri habían llegado a la Tierra con la expectativa de una victoria fácil, pero ahora parecía que podrían enfrentar su primera derrota real en milenios. Desesperados por volver la marea a su favor, Sal ordenó un último asalto total contra las fuerzas Sarri restantes, incluidos los últimos devastadores, y las flotas acompañantes debían converger en la ciudad de Nueva York, una de las últimas fortalezas humanas importantes que aún resistían. El plan de Sarre era aplastar la ciudad y romper el espíritu de los defensores de la tierra de una vez por todas. El escenario estaba listo para la confrontación final cuando la flota Sarre descendió sobre Nueva York. La ciudad estaba preparada para la batalla de su vida. Se movilizaron todos los recursos disponibles, desde militares hasta voluntarios civiles. El horizonte, ya marcado por batallas anteriores, se fortificó con defensas improvisadas, baterías antiaéreas, generadores de pulsos electromagnéticos y cañones resonadores. Se colocaron por toda la ciudad listos para repeler a los invasores. La batalla final comenzó con un rugido ensordecedor. El cielo se iluminó con explosiones cuando las naves de Sarre chocaron con las fuerzas aéreas de la Tierra en tierra. Los últimos devastadores atravesaron las defensas de la ciudad. Sus formas monstruosas proyectaron largas sombras sobre las calles marcadas por la batalla, pero los defensores se mantuvieron firmes. El virus Némesis se desplegó una vez más, y aunque los devastadores lucharon desesperadamente, poco a poco fueron superados en un enfrentamiento culminante en lo alto de las ruinas del Empire State Building. El devastador final se enfrentó a un escuadrón de soldados de élite liderados por la capitana Sarah O'Connor. La criatura debilitada por el virus luchó por mantener su equilibrio. La capitana O'Connor, una heroína de guerra condecorada conocida por su coraje y liderazgo, lideró la carga con precisión y determinación. Su equipo desató un asalto implacable. Los cañones resonadores zumbaron con energía. Sus pulsos se sincronizaron para crear una resonancia armónica que paralizó los sistemas del devastador. La criatura, agitada y rugiendo, finalmente colapsó. Su cuerpo se encogió cuando los últimos restos de su fuerza se desvanecieron. La caída del último devastador marcó un punto de inflexión en la guerra. Los Sarri, al darse cuenta de que sus armas más poderosas habían fallado, comenzaron a retirarse. Los otros poderosos invasores estaban ahora en desorden. Su confianza se hizo añicos cuando sus naves se desvincularon de la batalla y huyeron de la atmósfera de la Tierra. Una ola de alivio y triunfo se expande por el planeta. Lo aparentemente imposible se había logrado. La humanidad no solo había sobrevivido, sino que había hecho retroceder a los invasores alienígenas. Las secuelas de la batalla fueron un momento de duelo y celebración. El costo de la victoria había sido alto, con innumerables vidas perdidas y ciudades reducidas a escombros, pero el espíritu de la humanidad permaneció intacto. El mundo se unió para reconstruir, sacando fuerza de la unidad que se había forjado en los fuegos de la guerra. Las lecciones aprendidas y las tecnologías desarrolladas durante el conflicto cambiarían para siempre el curso de la historia humana. En la nave de mando de la flota Sar Kree que huía, el alto señor de la guerra Sir miró fijamente las estrellas contemplando los acontecimientos que habían ocurrido.
Había sido testigo de la resistencia y el ingenio de una especie que una vez había considerado inferior. Mientras los Sarre se retiraban a las profundidades del espacio, Serki juró que esta derrota no sería el final, pero por ahora la Tierra había emergido victoriosa y la humanidad había demostrado que incluso frente a dificultades abrumadoras podían enfrentarse a las mayores amenazas que el universo podía. Reunirse con la amenaza inmediata de los Sarkri. Repelido, el mundo comenzó a mirar hacia el futuro. La guerra había unido a la humanidad en formas previamente inimaginables, y hubo una resolución colectiva para asegurar que tal invasión nunca volviera a suceder cuando las naciones se unieron para formar una nueva coalición global dedicada a la defensa y exploración planetaria. La era de división y conflicto en la Tierra parecía estar desvaneciéndose. Las cicatrices de la guerra permanecerían, pero servirían como un recordatorio de la fuerza de la humanidad y el espíritu inquebrantable que los había llevado a través de los días más oscuros. El cambio de marea no solo había sido en la batalla contra lo extraño, había sido un punto de inflexión para la humanidad misma. El mundo había cambiado, y con él, la gente que lo habitaba. El futuro era incierto, pero una cosa estaba clara: la humanidad lo enfrentaría junta, más fuerte y más unida que nunca antes de la retirada de estas fuerzas dispersas. Marcaron un momento crucial en la historia de la Tierra, pero estaba lejos del final del conflicto. Los restos de la flota alienígena se reagruparon y acumularon su fuerza restante para un ataque final desesperado. El alto señor de la guerra, Cirque, decidió salvar a Victory del borde de la derrota. Concentró todas sus fuerzas restantes en un objetivo singular: la ciudad de Nueva York. Esta ciudad, un símbolo de la resistencia y la unidad humanas, sería el escenario de la batalla culminante que decidiría el destino tanto de la humanidad como de este imperio Sarkre. El mundo observará con gran expectación cómo la flota alienígena, maltratada pero aún formidable, descendía sobre Nueva York. El cielo se oscureció mientras extrañas naves de guerra llenaban el horizonte y arrojaban sombras siniestras sobre la ciudad. En el suelo, los defensores se prepararon para el asalto. Las calles ya marcadas por batallas anteriores se fortificaron con barreras improvisadas y emplazamientos de INPL antiaéreos. Los ciudadanos de Nueva York, junto con refuerzos de todo el mundo, se prepararon para hacer su última resistencia en medio del caos. La capitana Sarah O'Connor y su unidad de élite, los Predator Hunters, tomaron posición en el corazón de la ciudad. O.K. Connor, un soldado y líder experimentado, se había convertido en un símbolo de esperanza por la resistencia que había enfrentado. Al peor de los depredadores alienígenas y emergió victorioso, ahora estaba lista para enfrentar la amenaza final. Su unidad estaba equipada con lo último en tecnología defensiva de la Tierra, incluidos los cañones resonadores y las municiones antisintéticas recientemente desarrolladas, diseñadas para interrumpir los componentes cibernéticos de los devastadores. Cuando comenzó la batalla, las fuerzas Sarre lanzaron un asalto a gran escala. El aire se llenó con el rugido ensordecedor de los motores y las explosiones de artillería pesada. Los drones Sarri invadieron los cielos participando en peleas aéreas con los aviones de combate de la Tierra. El suelo tembló cuando el último de los devastadores, masivo y aterrador, pisoteó la ciudad. Estas bestias biomecánicas, ahora desesperadas, lucharon con una ferocidad inigualable en encuentros anteriores. Sus ojos brillaban con una luz roja espeluznante, un testimonio de sus protocolos de combate mejorados. Los defensores de Nueva York lucharon valientemente. Las calles se convirtieron en un caótico campo de batalla con soldados, civiles y máquinas, enfrentándose en una lucha desesperada por la supervivencia. Los cañones resonadores, ahora un elemento básico de la defensa de la Tierra, demostraron ser cruciales para mantener la línea. Sus pulsos electromagnéticos interrumpieron los sistemas cibernéticos de los devastadores, lo que los hizo vacilar y los dejaron vulnerables a los ataques. Sin embargo, los devastadores se adaptaron rápidamente utilizando su agilidad y fuerza bruta para causar estragos en medio de los alevines. Los Predator Hunters ejecutaron un plan audaz. Buscaban entregar el virus Némesis directamente al núcleo de los devastadores sin pasar por sus defensas externas. La capitana O'Connor lideró la carga.
Su unidad se abrió paso a través del caos. Apuntaron a un devastador particularmente masivo conocido como el Titán, que había liderado el asalto. El Titán era una amalgama de componentes orgánicos y sintéticos, un gigantesco behemoth que parecía casi imparable. Los Predator Hunters lograron infiltrarse en las defensas de los Titanes, esquivando sus enormes garras y devastadoras explosiones de energía. Alcanzado las criaturas expuestas de nuevo, donde los componentes cibernéticos estaban más concentrados, con una coordinación precisa, desplegaron el virus Némesis, inyectándolo directamente en la unidad central de procesamiento del Titán. Por un momento no pasó nada. Entonces el Titán se estremeció, sus movimientos se volvieron erráticos, el virus se propagó rápidamente a través de sus sistemas, apagando sus mejoras cibernéticas, con el Titán deshabilitado. Los defensores lanzaron un asalto coordinado, tanques, artillería y apoyo aéreo, enfocados su potencia de fuego en la debilitada bestia. El Titán rugió un sonido de agonía y rabia mientras luchaba por mantener el control. Finalmente, con una explosión masiva, el Titán colapsó su inmenso cuerpo, estrellándose contra las calles debajo. La caída del Titán marcó un punto de inflexión significativo en la batalla en lo alto, a bordo de la extraña nave de mando, High Warlord Sir Kale. Observar la batalla, que se desarrollaba con una mezcla de frustración y desesperación. Sus fuerzas estaban siendo sistemáticamente desmanteladas, los devastadores que alguna vez pensaron que eran invencibles, estaban cayendo uno por uno. Sir Kyle sabía que la situación era terrible, había subestimado los humanos, su resiliencia y su capacidad de innovación, pero no estaba dispuesto a admitir la derrota en una final. En un movimiento desesperado, ordenó un asalto directo al liderazgo de la Tierra, con el objetivo de decapitar la resistencia, apuntando a la presidenta Helena Monroe y al centro de comando del gobierno de la Tierra Unida. El centro de comando, situado en las profundidades de las ruinas de la sede de las Naciones Unidas, era un centro de actividad. Líderes militares, científicos y funcionarios políticos coordinaban los esfuerzos de defensa, monitoreando la batalla en tiempo real. La presidenta Monroe, tranquila y resuelta, supervisó las operaciones, sabía que había mucho en juego, y a pesar de la terrible situación, siguió siendo un faro de esperanza y fortaleza para la gente de la Tierra cuando las fuerzas Sarre se acercaron. Se detectó una oleada masiva de energía. Las defensas del centro de comando se activaron, pero los Sarre habían desplegado una nueva arma, un devastador cañón de energía capaz de penetrar las barreras protectoras de la instalación. La situación parecía desesperada, sin embargo, en un momento de brillantez, el Dr. Marcus Reyes y su equipo idearon una contramedida utilizando los restos de la tecnología Sarre. Crearon un campo de amortiguación de energía, una defensa de último minuto contra el ataque inminente. El cañón disparó un rayo cegador de energía. Avanzando hacia el centro del mando, el campo de amortiguación se activó justo a tiempo, absorbiendo y disipando la energía. El suelo tembló y por un momento pareció que todo estaba perdido. Pero cuando el polvo se asentó, el centro del mando permaneció intacto. El campo de amortiguación había resistido y el asalto final había fallado con el arma más poderosa de los Sarri neutralizada. La marea de la batalla se volvió decisivamente a favor de la Tierra. Los devastadores restantes, desorientados y sin líder, fueron perseguidos sistemáticamente. La flota Sarre, al darse cuenta de la inutilidad de una mayor resistencia, comenzó una retirada total. El alto señor de la guerra, Sir Kale, sus aviones y ruinas, dio la orden de retirarse. La otrora poderosa flota se desvinculó de la batalla y huyó a las profundidades del espacio, dejando atrás una tierra devastada pero victoriosa cuando la última de las naves alienígenas desapareció de la vista. Una ola de alivio y júbilo se apoderó del mundo. La amenaza aparentemente insuperable había sido repelida. La batalla por Nueva York había sido el clímax de la guerra, testimonio del espíritu indomable y la unidad de la humanidad. La ciudad, aunque maltratada y llena de cicatrices, se mantuvo como un símbolo de resiliencia y esperanza. En los días que siguieron,
la Tierra comenzó la ardua tarea de reconstruir la guerra. La guerra había dejado cicatrices profundas tanto físicas como emocionales. Las ciudades estaban en ruinas y se habían perdido vidas incontables, pero en medio de la destrucción había un renovado sentido de propósito y unidad. El mundo se unió para lamentar a los caídos, honrar a los héroes y reconstruir lo que se había perdido. Las lecciones aprendidas durante el conflicto darían forma al futuro de la humanidad. La presidenta Monroe se dirigió al mundo en una transmisión global. Sus palabras se hicieron eco de los sentimientos de miles de millones. Hoy nos mantenemos unidos como un pueblo más fuerte y más unido que nunca antes. Nos enfrentamos a un enemigo que buscó destruirnos, pero prevalecemos no por nuestra tecnología o nuestras armas, sino por nuestro espíritu, nuestro coraje y nuestra unidad. Hemos demostrado que ninguna fuerza, no importa cuán poderosa sea, puede quebrar el espíritu humano. Reconstruiremos, nos recuperaremos y enfrentaremos el futuro juntos. La guerra contra lo extraño había cambiado el mundo de maneras profundas. La amenaza de una invasión alienígena había unida a la humanidad trascendiendo fronteras y divisiones. La coalición global que se había formado durante el conflicto evolucionó en una nueva organización, la Fuerza de Defensa de la Tierra Unida, UAD, dedicada a proteger el planeta y su gente. Se hicieron esfuerzos para mejorar las defensas planetarias, avanzar en la tecnología y explorar el espacio, asegurando que la Tierra nunca más fuera tomada desprevenida en las secuelas. El doctor Marcus Reyes y su equipo continuaron su investigación, centrándose en la tecnología y la biología de los invasores alienígenas. El conocimiento obtenido del conflicto condujo a avances significativos en medicina, energía y robótica. Las cicatrices dejadas por la guerra sirvieron como un recordatorio de los peligros que se encontraban más allá de las estrellas, pero también del potencial de crecimiento y descubrimiento. Mientras la humanidad miraba hacia el futuro, había una sensación de optimismo y determinación. La guerra había sido una dura lección, pero también había revelado lo mejor de la humanidad, la unidad y resiliencia que los había llevado, a través de los días más oscuros, se convirtió en la base para una nueva era de cooperación y exploración. Los habitantes de la Tierra ya no eran solo habitantes de un solo planeta, eran una especie unida, lista para enfrentar cualquier desafío que el universo pudiera traer. El capítulo final de la guerra había terminado, pero una nueva historia estaba comenzando. Una historia de esperanza, unidad y el espíritu inquebrantable de la humanidad. El mundo había cambiado, y con él, la gente que lo habitaba. El futuro era incierto. Pero una cosa estaba clara, la humanidad lo enfrentaría junta, más fuerte y más unida que nunca.